Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Influyentes que hoy día es muy especial porque estará dedicado completamente a conversar con la gran escritora chilena Isabel Allende. Muy bienvenida a nuestro programa. Gracias por tenerme en el programa y gusto de verte de nuevo. No, el gusto es todo nuestro, Isabel. Vamos a hablar de muchos temas, pero partamos hablando por la razón por la cual has venido a Chile, que es el lanzamiento de este libro, de tu nuevo libro, Mi nombre es Emilia del Valle. Viendo el personaje de Emilia del Valle, es un personaje que tiene muchas características similares a ti. Para empezar, es una periodista, una reportera, valiente, curiosa, una mujer que siempre sale adelante de todas las cosas increíbles que le pasan a lo largo del libro. ¿Es una especie de alter ego de Isabel Allende? No, para nada. A ver. De partida tiene 25 años y las piernas largas. Olvídate. Lo único que tenemos en común es el que ella empieza como periodista y la escritura y eso, y que no tiene papá biológico conocido. Son las únicas similitudes. No, todo exactamente. Lo demás es un personaje ficticio. Bueno, pero digo, la curiosidad y la valentía y salir adelante, sí. Mira, no es por curiosidad y valentía, porque la vida me ha ido empujando. Te pone en situaciones en las que a veces no hay alternativa. Entonces, uno va caminando. Y cuando miro para atrás mi propia vida, digo, la mayor parte de las grandes cosas que me pasaron estaban fuera de mi control. Sucedieron nomás. Y yo seguí adelante porque había que seguir viviendo. Isabel, también este libro me pareció que es como un homenaje al periodismo porque está contado de una manera muy especial. Está la historia de Emilia del Valle y que ella va también descubriendo su historia, descubriendo la historia de Chile porque viene como corresponsal de guerra justamente a cubrir la guerra civil de 1891, ¿no? Y entrevista al presidente Balmaceda, o sea, realmente es una muy buena reportera. Y están las crónicas que ella escribe, ¿no? Y que despacha para un diario en San Francisco periódicamente. ¿Cómo hiciste esas crónicas que fue como recrear también la labor periodística, pero en esa época? Es que era una manera de contar sin predicar. En una novela, la información que uno le da al lector tiene que ir disimulada. Si se la presentas en bloque, arruinas la novela. Entonces, o lo tienes que presentar o en diálogo o en acción. Y había partes sobre la información de lo que es Chile, de lo que fue la guerra civil, las razones por las cuales ella viene a Chile, ¿cómo las iba a presentar? Se me ocurrió la idea de las crónicas como última solución. No, pero fue una solución muy buena. Las crónicas están llenas de agilidad, de detalles, ¿no? Pero con los detalles, con toda la información. Con toda la información real. Claro. Sí. Ahora, esa época de Chile, bueno, es un gran retrato del Chile de la época, pero hay rasgos que parece que se han mantenido, ¿no? De la mirada que tuvo Emilia del Valle al llegar por primera vez a este lugar donde ella también va a encontrar a su padre, ¿no? Ella nace en Estados Unidos, ¿no? Pero ella viene a Chile a encontrar a un padre que no conoce. Hay varias cosas que ella mira, ¿no? Esa mirada de Emilia de Chile. ¿Qué permanece siendo cierto de eso hoy día? Muchas cosas. Por supuesto han pasado muchos años y el mundo cambia, la gente cambia, los países cambian. Pero hay ciertas cosas de la idiosincrasia que quedan. Una de las cosas que más me molestan es el clasismo. Y ahora el arribismo que hay, que la gente quiere aparecer ser más y tener más de lo que tiene. Antes era al revés. Antes si tú tenías había que disimularlo porque caía súper mal. Y hay otras cosas como el diminutivo, por ejemplo, y el negativo. Nadie te dice, ¿quiere un vaso de agua? Te dice, ¿no quiere un vasito de agüita? Siempre es el no primero. Esas cosas, esos detalles, que yo los recuerdo de siempre, están en el libro. Sí. Y me encantó renovarlos de alguna manera. Sí, y dar como en ese retrato como de cierta idiosincrasia chilena. Pero también ahí aparece el Chile de antes, el Chile de aquella época, que era un Chile muy sobrio, de unas pocas familias que tenían el poder económico y el poder político. Se turnaban para la presidencia, para el Senado, para todo. Pero era gente sobria y trabajadora y decente. Sí. Isabel, bueno, tú eres periodista, fuiste periodista, te formaste también en las letras siendo periodista en la revista Paula, donde tus crónicas, así como las crónicas de Emilia del Valle, son bastante entretenidas, sabrosas, ágiles. Las tuyas en la revista Paula también lo fueron y marcaron época. ¿Es alguna manera también una manera de poner en valor, mostrar la periodista que fuiste y que yo creo que sigue siendo dentro? No, no lo pensé así para nada.
quería crear, mira, quería contar la guerra civil de 1891 desde un punto de vista neutro, que no tomar partido. Entonces dije, bueno, tiene que ser una persona que viene de afuera. Podía venir o de Gran Bretaña o de Estados Unidos, porque eran los dos poderes que tenían intereses en las minas. No sé nada de Gran Bretaña, pero vivo en Estados Unidos. Entonces dije, bueno, California. Y tiene que ser una voz de mujer. Pero en aquella época no había casi mujeres periodistas, y mujeres periodistas que hicieran periodismo real en la calle, muy pocas. Y corresponsales de guerra, ninguna. Entonces tenía que encontrar muy buenas razones para que a ella la mandaran a Chile. Entonces pensé, bueno, tiene que hablar español para empezar. Entonces ahí empecé a pensar, ¿por qué habla español? Y ahí construí El Padrastro y El Barrio de la Misión. Todo eso vino como después, después que me hice la pregunta ¿por qué la mandan? Claro. Y también tiene que tener alguna raíz, algo que la tire a ella a Chile. ¿Por qué va a querer ir a Chile? Entonces ahí pues, se me ocurrió la idea de este aristócrata chileno que pasa por San Francisco y deja embarazada a una monja. Claro, a la mamá de Emilia, Claro, ¿no? que por supuesto no pudo ser monja, la pobrecita. Claro. O Pero tal vez mejor. Claro. Y encontró un gran segundo marido, o sea, un gran marido. Un gran marido que ese sí es un homenaje a mi padrastro. Sí, eso es a tu famoso tío Ramón, Al ¿no? tío Ramón. Que el tío Ramón fue más que un padre para mí, fue mi mejor amigo. Se murió de 103 años en mis brazos, no hace mucho. Y eso se me fue con él toda mi vida, porque fue mi compañero siempre, incondicional. Hice cada tontería en la vida sabiendo que él estaba detrás y me iba a apoyar. Nunca me juzgó. Sí. Y en el caso de Emilia, esa relación está tan clara como la estás contando, Isabel, porque él además siempre la está inspirando a que siga adelante, Que haga ¿no? A que más. no tenga miedo, Sí. ¿no? La frase del tío Ramón, que me acuerdo siempre, yo tenía 14 años y me invitaron a un bailecito o algo. Yo no quería ir, porque sabía que iba a planchar toda la noche. Entonces no quería ir por ningún motivo. Y el tío Ramón me enseñó a bailar, con una escoba primero, después con una silla, y después con él. Me compró un vestido y me obligó a ir. Yo iba llorando en el auto. Me obligó a ir y me dijo, acuérdate que todo el mundo tiene más miedo que tú. Y esa frase me ha acompañado toda la vida, porque cuando estoy asustada por cualquier cosa, digo, los otros tienen más miedo que yo. Sí. Y es cosas del tío Ramón así fantásticas. Sí. Sí, está muy bien elaborado el personaje que se llama Papo en el libro, ¿no? Claro. Y que tiene esta relación tan especial con Emilia. Isabel, volviendo al periodismo, bueno, Delia Vergara, fundadora de Revista Paula, una gran periodista con la que además tú trabajaste todos esos años en la revista, se ganó el Premio Nacional de Periodismo, finalmente, ¿no? Un premio muy reconocido, muy esperado y muy justo, sí, ¿no? Que se ganara. ¿Cómo lo ves tú esto, que en este momento se le haya dado por fin el Premio Nacional a Delia? Mira, hay ciertas cosas que se valorizan en el tiempo. Y eso pasó con la revista Paula, que se ha convertido en un ícono de la cultura chilena. Ahora que miramos para atrás, nos damos cuenta cómo cambió muchas cosas esa revista. Se atrevió a lo que no se había atrevido ningún otro medio. Primero le dio una posición predominante a la voz femenina. ¿Qué le pasaba a las mujeres? ¿Qué le interesaba a las mujeres? Y temas como el aborto, el divorcio, la infidelidad, la virginidad, las drogas, todos los temas que no se hablaba, eran tabú, los tratábamos en la revista. Y por eso la revista estaba prohibida en muchas casas. Las mujeres no querían que entrara a la casa y la leían en la peluquería. Eso lo vemos ahora con el tiempo. En ese momento éramos unas chiquillas que no teníamos ni 30 años, atrevidas, curiosas, dispuestas a cambiar las cosas pero sin tener un plan. Son ese tipo de revoluciones que se hacen al ojo. Yo no creo que la Delia supiera en aquel momento lo que estaba haciendo, y ninguna de nosotras tampoco. Ahora lo podemos ver. Sí, y fueron desde luego grandes impulsoras de la igualdad de derechos entre mujeres y hombres, del feminismo en Chile. Quiero preguntarte por eso, Isabel, porque hoy día los derechos de las mujeres y el feminismo están siendo atacados por muchos líderes en el mundo, incluido el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y varios otros que tienen como un punto común el antifeminismo, entre otras materias. ¿Qué tan preocupada estás tú de que haya un retroceso en los derechos de las mujeres, habiendo sido tú una figura tan importante en que se lograran más derechos? No es nuevo esto.
estos culatazos de retroceso han pasado antes, pero creo que el movimiento de liberación femenina es una revolución imparable, que por supuesto se hace a tientas, instintivamente, sin un mapa, sin un manual, pero lo que se ha logrado es mucho y se seguirá logrando. Ahora creo que lo más importante es que las mujeres jóvenes, sobre todo, estén informadas y estén unidas, conectadas, porque una mujer sola es muy vulnerable, pero las mujeres unidas son muy poderosas. Y este movimiento se hizo con la unión de mucha gente. Ahora creo que hay también un problema con los hombres jóvenes, que hay que ganárselos. Y eso creo que es el próximo paso que tenemos que dar. Y también estar muy vigilantes, porque cualquier mala circunstancia, como un presidente como el que nos toca en los Estados Unidos, o como el Talibán, o como un movimiento religioso, o cualquier cosa, lo primero que atacan son los derechos de la mujer. Entonces en Estados Unidos se ha suprimido, por ejemplo, el derecho al aborto, que siempre lo hubo. Ahora están tratando de controlar ¿cómo se llama? Las pastillas anticonceptivas. Las pastillas anticonceptivas. Yo tengo una fundación y uno de las misiones de mi fundación son los derechos reproductivos. Entonces hemos visto cómo las mujeres han ido perdiendo terreno tremendamente, especialmente en las zonas más pobres. Las mujeres más afectadas son las más pobres siempre, porque las otras pueden ir a otro estado y hacerse un aborto o comprar pastillas anticonceptivas en otra parte. Entonces mi fundación, ¿qué es lo que hace ahora? Ya que no podemos ayudar a una clínica, ayudamos al traslado de esta gente para que pueda ir a otra parte, cuidar a los niños mientras tanto, mientras ella va, ayudar con dinero, con lo que se pueda. Pero nos quitan los derechos apenas hay un buen pretexto, y a veces ni siquiera es bueno el pretexto. Sí. ¿Y temes, Isabel, que pueda pasar algo con tu fundación? Porque hay varias ONG y fundaciones de ese tipo a las cuales el gobierno de Trump está atacando directamente, ¿no? Sin duda. Como Planned Parenthood y otras. Sin duda, porque nosotros trabajamos básicamente con inmigrantes y refugiados en la frontera y con derechos reproductivos. Son dos cosas que está atacando el gobierno. Así que tarde o temprano me va a caer encima. Pero pienso que en ese momento voy a distribuir todo lo que tenemos y bueno, se hace lo que se puede, hasta donde se puede. Isabel, la situación en Estados Unidos está muy complicada justamente para todos los temas que a ti te han importado toda tu vida, ¿no? Para los artistas, para el periodismo, para las mujeres, libertad de prensa, para los latinos, para la libertad de prensa. Hemos visto en las últimas semanas las demandas que tiene contra el New York Times por 15 billones de dólares, la censura a Jimmy Kimmel, ¿no? En todas partes la censura. Y la censura en todas partes, además de lo que ha pasado en las universidades. ¿Cómo proyectas tú lo que va a pasar de aquí en adelante? ¿Qué es lo que más temes que pueda pasar con este gobierno que ha cumplido en muy poco tiempo? Prácticamente ha sido mucho peor de lo que se sospechaba. Mira, yo creo que el problema mayor es que él es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Y en el momento en que utilice a los militares, que ya lo está haciendo, para la represión, estamos fritos. Estados Unidos, en lo que yo he visto, las instituciones que parecían tan sólidas no lo son. Creo que son mucho más sólidas las instituciones chilenas. Nosotros tenemos una constitución que puede gustarte o no, pero la gente se ciñe a ella. En Estados Unidos casi todo es por precedente normativo, va cambiando. Y tenemos una Corte Suprema completamente a favor de Trump. Entonces hay mucho peligro. ¿Cómo veo yo el futuro? Mal. Y creo que no voy a vivir lo suficiente para ver cómo va a cambiar la cosa, pero va a cambiar, porque nada de estos movimientos no son permanentes. Lo que pasa es que a veces duran un largo tiempo y hacen mucho daño. Sí. Y crea mucho miedo, ¿no? Tú contabas es la base del miedo. Claro, en una entrevista en el New York Times justamente hablabas de eso, de cómo habías vivido tú el miedo acá en Chile, ¿no? En el golpe de Estado, y después cuando tuviste que partir al exilio y cómo el miedo va calando en los huesos. Hoy día en Estados Unidos lo que se ve es que hay mucho miedo de personas que supuestamente iban a desafiar a Trump y que están muy atemorizadas, ¿no? ¿Cómo se explica eso, Isabel, especialmente de que no haya una respuesta ni
muy enérgica del Partido Demócrata, que está como en parálisis, ni tampoco de muchas universidades que en el fondo se han doblegado, y así como otros medios de comunicación han terminado pagándole para evitarse un conflicto. Bueno, los medios de comunicación, muchos de ellos son corporaciones enormes, que no quieren perder su posición, su poder, no quieren que los multen, no quieren intervención del gobierno. Entonces ahí hay un problema de dinero, de poder y de temor. ¿Cómo funciona el miedo? Separando a la gente. Entonces estos son los enemigos, estos son los otros, estos son los que hay que atacar. Acaba de haber la ceremonia esta en un enorme estadio en Arizona por la muerte de Charlie Kirk. Y entonces la mujer, la viuda, dijo que ella perdonaba al asesino como lo habría hecho su marido. Y después le toca a Trump y él dice que él no perdona jamás a sus enemigos y que los odia. Y eso es lo que se ha establecido, un sistema en el cual estamos todos contra todos y separados. Entonces es mucho más difícil organizar una resistencia. Pero mira, acuérdate de la dictadura. Tú eras tan joven que ni te debes acordar, pero yo sí me acuerdo. No había, por supuesto, libertad de prensa, no había partidos políticos, no había congreso, no había nada. Sin embargo, la gente se organizó y hubo una resistencia subliminal primero, que fue creciendo y que derrotó a la dictadura en un plebiscito. Entonces, estas cosas pasan, ¿ves? Y nadie es eterno. Este caballero va a cumplir 80 años. Sí. La polarización política en Estados Unidos, como decías tú, esto está pasando en todas partes del mundo, estas tendencias hacia la polarización y dividir, ¿no? Que es como dividir entre ellos y nosotros. Pero la polarización en Estados Unidos ya, digamos, se está viendo esta violencia política con el asesinato de Charlie Kirk y todo lo que sigue pasando, ¿no?, en Estados Unidos. ¿Qué lecciones crees tú que todos los países y liderazgos responsables deben tomar de esa situación en que, como decías tú, en muy poco tiempo, un país que se supone que tenía las mejores instituciones, los mejores checks and balances, termina en esta situación hoy día en que la democracia está francamente en declive, en una deriva autoritaria? No sé la respuesta a eso, no sé, pero hay primero que nada, nos hemos relajado mucho, hemos confiado en que eso no va a pasar. Nadie lo esperaba de esta manera, salvo los que lo planearon, que estaban muy seguros de lo que iban a hacer. Y luego hay una cosa que Trump ha manejado maravillosamente, que es el mensaje a su grupo, a su gente, a los MAGA, que los demócratas no han logrado hacer. Entonces, el plan de los demócratas en Estados Unidos es excelente y han obtenido grandes logros en las presidencias que hemos tenido, pero no saben pasar el mensaje. Las relaciones públicas son pésimas. Entonces, se ha convertido en un partido elitista de gente educada en los estados azules. Y entonces el resto del país los detesta. Claro, se ven como la élite de la élite, ¿no? Entonces no se vendieron bien. Y eso ha sido un problema grave. Pero también hay que tener en cuenta la rabia de la gente. ¿Por qué pasa esto? Porque hay una disparidad tremenda entre los billonarios que hay en Estados Unidos y gente que está en la calle sin casa, durmiendo en la calle, madres con niños. Entonces hay mucha rabia acumulada. Y además la rabia de que son menospreciados, ¿te fijas? Por esta otra élite. Y entonces eso lo capitalizó Trump en forma maravillosa. Sí, y la paradoja, como dices tú, es que claro, hay esta rabia hacia los billonarios, pero terminan eligiendo billonarios que benefician a billonarios, a todos los billonarios de Silicon Valley que están con Trump, ¿no? Exactamente, pero ese mensaje que eso es tan claro para ti, no está claro para ellos, porque se lo dan vuelta. Entonces ahora además se metió la religión. Entonces ahora está Cristo metido en todo esto y ha pasado a ser un movimiento casi evangélico. Isabel, también es bien contradictorio, pasó en la última elección que personas como los latinos, por ejemplo, hayan votado por Trump, ¿no? Y así como la población afroamericana haya votado por él. En la comunidad latina, que también está en tu libro, ¿no? ¿Qué es lo que les pasaba a ellos en esa época en California? Que California era la tierra prometida, ¿no?, de oportunidades, pero también los latinos estaban discriminados, ¿no? O sea, vivían una situación complicada. Y seguimos viviendo eso en Estados Unidos ahora mucho peor con nuestros centros de detención contra los migrantes, el miedo que viven de que los tomen presos en cualquier lugar y los lleven a lugares, no sé, esta policía especial con la cara tapada.
¿Cómo ves tú esa realidad de la población latina en Estados Unidos, especialmente de las mujeres con las cuales tú trabajas en tu fundación? Bueno, muchos latinos, hombres, votaron por Trump, que fue predecible porque era una cosa de machismo, no tanto las mujeres. Y yo creo que estarán aprendiendo la lección, porque ahora la Corte Suprema ha autorizado que pueden detener para interrogar a una persona por su etnia, por el color, que eso antes no se podía, no podía haber discriminación de ese tipo, tú tenías que cometer algún acto que mereciera que te detuvieran o te pidieran los documentos, qué sé yo, te pasabas la luz roja. Ahora no es necesario, basta con que tú te veas latino para que te paren. Entonces, ahora... ¿Qué más discriminador que eso puede haber? ¿No? Nada, y además que no van a parar a una persona que parezca china, van a parar a uno que parece mexicano. Y entonces es muy duro para esta gente que votó por Trump ver cómo están ahora siendo discriminados y además muchas veces detenidos y separan a las familias, una cosa muy dura. Yo no sé hasta dónde se puede estirar esta cuerda. No, y qué es lo que viene, ¿no? Porque esa es como la pregunta. El discurso de Trump en Naciones Unidas, o sea, es como la suma de todas las cosas que hemos hablado: negacionismo climático, contra el multilateralismo. O sea, es una mirada de mundo que todas estas cosas que estamos hablando están exacerbadísimas. ¿Hasta qué punto, Isabel, para ti, Estados Unidos va a seguir siendo un buen lugar donde vivir? Te lo pregunto porque en algún minuto, en alguna entrevista dijiste que cuando ves todo esto te dan ganas de escaparte a Chile, al sur, que es por lo demás donde Emilia del Valle se va. Exactamente, y donde se fascina, ¿no? Porque su padre le ha dejado un lugar en el sur de Chile, en el lago Pirihueco, que ella anhela conocer y donde se fascina y siente que hay una parte de ella muy importante ahí. Mira, dan muchas ganas de irse, muchas, pero tengo 83 años, entonces yo he empezado de cero varias veces en mi vida. Y podría empezar de cero de nuevo, no siento que me falte energía, pero hay límites en la vida, hay etapas en la vida. Entonces yo creo que mi hijo Nicolás, para él es mucho más importante tomar una decisión, tener un plan B que para mí, porque a mí cualquier cosa que me pase no importa, ya estoy llegando al final de mi vida. Y además tengo un marido americano que no habla castellano, así que hay que pensar también en eso. ¿Qué hago con Roger? Pero la idea de irse a vivir al sur en algún momento sigue tentándome. Sí, y es algo que, así como Emilia del Valle encontró mucho de ella ahí, en el libro, o sea, escuchándote parece que también hay mucho de ti en Chile, ¿no? No sé por qué, querida. ¿Por qué? Porque nací en el Perú, viví aquí muy pocos años, pasé años en Venezuela, he pasado 40 años en los Estados Unidos. ¿Por qué soy chilena? Pero si tú me preguntas, ¿de dónde eres? Yo digo, chilena. Me siento absolutamente chilena y la tierra que me tira es esta. Sí. Pero no te puedo decir por qué. Ahora, tú decías, tu marido, claro, no habla español, pero tu marido actual dejó su vida en Nueva York por irse a vivir contigo a California, justo antes de la pandemia, ¿no? Además, les tocó la pandemia recién casado. O sea, digo, ya hizo un cambio muy grande por ti. No, y él me dice que se iría a cualquier parte conmigo, que donde yo quiera ir, para allá va. Sí. ¿Pero qué hago yo con un caballero anciano que no habla español? Déjate de cosas. Bueno, encontrará cosas que hacer en Chile, ¿no? No, tal vez me encuentre uno más joven, chileno, que habla español. Bueno, eso no se podría descartar desde ningún punto de vista, ¿no? Pero lo que yo siempre digo, mira, he tenido 3 maridos, y si vivo lo suficiente, quién sabe, puedo tener un cuarto. Sí. Isabel, esto que acabas de decir de partir de nuevo, ¿no? Partir de nuevo tantas veces en tu vida. Esta última vez que partiste de nuevo, pasaste de tener una familia grande, una casa grande, a irte a una casa muy pequeña, con lo justo, con tus perros. Después está tu marido, en una vida muy distinta, ¿no? Y con tu hijo, con Lori, por supuesto, muy cerca de ti, trabajando contigo además en la fundación. ¿Qué es lo que te permite a ti hacer estos cambios de vida de una manera tan... digamos, tan para mejor, ¿no? Tan para ir avanzando en la vida y no quedarte como pegada con lo que quedó atrás? Mira, a veces son circunstancias fuera de mi control. Qué sé yo, viene el golpe militar, cosas de esas que uno no controla. Y otras veces son etapas de la vida, que hay ciertas cosas que son muy importantes cuando tienes niños chicos y también pueden ser muy importantes cuando tienes nietos chicos. Pero llega un momento en la vida en que uno está liberado de todo. Mis padres se murieron y ellas eran mi última responsabilidad.
mi hijo tiene su vida, mis nietos no los echo de menos para nada. ¿No? Existen, están ahí, los quiero mucho, pero es como teórico. Sí, tienen más de 30 años, ¿o no? Sí, pues y no necesitan una abuela para nada. Entonces me siento muy libre. Y ahora cuando hablo de volver a empezar es porque no tengo ataduras ahora. Y antes era porque estaba defendiendo esas ataduras. Sí. Ahora, ¿y cómo ha sido esto de esta vida de casada? Además, Isabel, bueno, tercer marido, pero además de eso, te tocó vivir la pandemia con él en una casa pequeña, Sí, un desafío una no menor. pieza. Sí, y después se enfermó. Él se enfermó después, pero está bien, está súper bien. Pero la pandemia fue divertido porque nos agarró la pandemia en una casa con una cama. Entonces, cuando me dio a mí la pandemia, dormí en el sofá del living. Y cuando le daba a él, no sabía dónde dormir porque no cabe en el sofá del living. Entonces, fue un poco incómodo, pero nos sirvió para conocernos a fondo. Fue como si hubiéramos vivido 10 años juntos. Sí. Esa intimidad forzada y aislada. Fue bueno. Sí, bueno, una gran prueba. Hay parejas que de hecho se separaron, claro. Muchas parejas después de la pandemia. Bueno, yo me habría separado de un marido que llevara mucho tiempo, pero de uno nuevo, no, pues. Claro, bueno, eso es importante yo considerar. Encuentro que a los maridos hay que cambiarlos a menudo. Sí, ¿ah? ¿Cuál es el ciclo, más o menos? Máximo 20 años. Sí, ¿ah? Porque mira, cada 20 años uno o renueva los votos o te buscas otro. Ya. Porque la verdad es que cada 20 años uno ha cambiado demasiado. Es verdad. Y además se pone muy latera la gente. ¿Sí? Sí. ¿Más los hombres que las mujeres Mucho o toda más, la gente se mucho pone? más. Y las mujeres no somos lateras, las mujeres estamos cupuchando todo el tiempo, curiosas, unidas, hablamos de todo. Yo me junto con mujeres que ni conozco y en 5 minutos nos estamos contando las vidas. Sí. Bueno, de hecho, tu marido lo conociste porque te empezó a escribir, o sea, te vio en una presentación de libro y te empezó a escribir. Él me oyó por la correos, radio. claro, y te empezó a escribir correos, ¿no? Claro, me mandaba correos todas las mañanas y todas las noches, durante 5 o 6 meses. Y, bien persistente. Bien persistente, sí. Y entonces cuando yo fui a Nueva York, porque había una cosa del Planned Parenthood que yo iba a hablar, dije, bueno, vamos a conocer a este señor que lleva tanto tiempo fregando. Entonces lo conocí y estaba con la Elizabeth Subercasoyo. Y lo conocimos las dos, nos gustó a las dos. Y bueno, en 3 días me ofreció matrimonio, o sea, quería casarse al tiro. Ya andaba con anillo en el bolsillo. No, pero un flechazo instantáneo. Pero él ya me había visto antes por la tele y por las conferencias TED y qué sé yo, pero yo a él no lo había visto nunca, no había visto ni una foto. ¿Y tú decidiste también decirle que sí en esos 3 días? No, ya. Yo primero acostarme con él primero, para saber cómo era la cosa. Y después decirle, no, pues si usted quiere ser amante mío, venga a California, pero yo de matrimonio, nada. Entonces se vino como amante a California a vivir conmigo, pero ya después de un tiempo, él insistía. Es una persona muy formal, que tuvo un matrimonio precioso con una mujer maravillosa de casi 50 años. Entonces, para él la idea de convivir le parecía mal. Pero lo que fue el detonante fue que la nieta de 8 años fue a la bibliotecaria de la escuela y le dice, oiga, Miss, ¿usted ha oído hablar de la Isabel Allende? Sí, le dijo la bibliotecaria, yo he leído algunos de sus libros. Entonces hubo una pausa y la niña le dice, se está acostando con mi abuelo. Y la bibliotecaria debe haber quedado completamente impresionada. Roger dijo, no, hasta aquí llegamos. Claro. Esto le está dando mal ejemplo a los niños. Esto hay que formalizarlo. Hay que formalizarlo. Bueno, vamos a seguir conversando de esto y mucho más. Vamos a una pequeña pausa y ya seguimos con más Influyentes especial con Isabel Allende. Espérennos. Ya estamos de vuelta acá en Influyentes especial y de Influyentes con Isabel Allende. Isabel, estábamos comentando de tu mirada de Estados Unidos, de Chile, de que en una parte de ti estás mirando un lugar en el sur como un refugio, ¿no? Así como fue el caso de Emilia del Valle, la protagonista de tu libro. Desde fuera, desde todo esto que hemos conversado que está tan complejo en Estados Unidos y en el mundo, ¿cómo ves a Chile tú? ¿Cómo ves
los desafíos que tiene nuestro país, las cosas buenas que tiene Chile y las cosas que todavía están pendientes? Se ve muy bien. Esto lo he dicho cada vez que he venido a Chile, incluso en los momentos en que no ha estado tan bien. Se ve bien porque es un país estable, democrático, que puede elegir un gobierno de extrema derecha o de extrema izquierda, pero es un país de centro. Y es un país que ya aprendió la lección del autoritarismo. En Estados Unidos, los americanos no tienen idea con lo que están coqueteando, no tienen idea lo que se están farreando, pero nosotros sí sabemos. Entonces, yo creo que cualquier cosa que pase aquí no va a tener la gravedad de lo que está sucediendo en Estados Unidos. Esta es una democracia sólida. Y además es una democracia de instituciones, de la Constitución, que nos guste o no, pero en Estados Unidos las cosas, la ley es normativa, en el sentido de que es por precedencia, más que por la Constitución o por la ley. Por eso en este momento la Corte Suprema está violando muchas cosas que han sido anteriores de precedencia, porque como no hay una norma fija, se puede cambiar en cualquier momento. Depende de la voluntad de esa Corte Suprema de ese momento. De ese momento que ha sido elegido de manera muy especial. Claro. Entonces a nosotros no nos pasa eso tanto. Ahora, lo que yo veo en este país es que hay mucha gente que está pensando que mejor tener un gobierno autoritario con tal de tener seguridad, cambiar la seguridad por libertad. Que yo creo que es una mala elección, en el sentido de que se puede tener las dos cosas. Se puede tratar de arreglar entre todos el problema de la seguridad, que es grave, sin tener que perder la libertad. No necesitamos tener 60.000 presos como en El Salvador, ni necesitamos una dictadura para eso. Sí. De hecho, que Bukele es como un referente para muchos políticos acá, sí. Y para las personas que dicen que al presidente de afuera que más admiran es justamente Bukele. Claro, porque pudo, bueno, la inseguridad en El Salvador era pavorosa. Y mira, la persona que está más cercana a mí en California, que es mi amiga, ella viene todas las mañanas a tomar desayuno conmigo y se lleva a mis perros. Annie, es de El Salvador. Ella no podía subirse en una micro, no podía subirse en un taxi en El Salvador, las veces que iba a ver a su mamá. Y ahora dice que es diferente la situación, y la gente ha cambiado eso, pero entonces se va apoderando de más poder Bukele, y llega un momento en que es imparable. Sí, el poder es muy adictivo. Sí. Ahora, tú decías, Chile se ve bien, se ve estable, pero el ánimo, no sé si lo has percibido ahora en esta visita o en otras, el ánimo acá es mucho más sombrío, ¿no? Pero siempre hemos sido así. Sí, eso te iba a preguntar, ¿es como un rasgo chileno autoflagelante? Sí, totalmente, siempre estamos pésimos, pero cuando tú le preguntas a la gente individualmente, todos están bien. Todos los restaurantes están llenos, la gente tiene una alegría más que antes, diría yo. Y además, otra cosa que molesta mucho es las diferencias de ingresos y de oportunidades, que en Estados Unidos son notables. Y aquí se ha ido equilibrando más o menos, pero todavía hay problemas graves de la salud, de las pensiones, que hay que arreglarlo. Pero se puede arreglar sin dictadura, caramba. ¿Te preocupa en ese sentido que Chile pueda caer en una deriva de ese tipo? No digo en una dictadura, pero digo, no sé, personajes cercanos a la órbita de Trump o de Milei. Claro, ojalá no suceda, pero si sucede no tendrá las características que tiene Trump. Sí. Ahora Trump, tú decías algo muy interesante, Isabel, ha basado parte de su liderazgo en distintos grupos, uno de los cuales son los hombres jóvenes, ¿no? Que votaron por él y que lo apoyan. Y ya han habido muchos reportajes, documentales sobre esta llamada manósfera de cierto adoctrinamiento, podríamos decir, de hombres jóvenes en torno a la misoginia, el odio hacia las mujeres. ¿Qué crees tú que se debe hacer con eso, de manera de no expandir el poder que puedan tener personajes que además están siendo muy dañinos para esos jóvenes? Pero fíjate que hay razón para eso. En la medida que las mujeres hemos tenido oportunidades, hemos ido ganando un tremendo terreno. En las universidades americanas los mejores alumnos son mujeres. Más mujeres que hombres se gradúan en los colleges. Entonces, todavía es un patriarcado, todavía los hombres tienen mucho más oportunidades. Pero las mujeres han ido ganando terreno, libertad, voz.
Y los hombres jóvenes, además una economía muy transitoria, porque en Estados Unidos te cambias de trabajo y de estado y de ciudad todo el tiempo. Entonces nada es permanente, tampoco hay esa sensación que tenemos aquí de que uno pertenece en un grupo, en un clan, en una familia. Eso no, la gente está muy aislada. Entonces los hombres jóvenes se encuentran con trabajos temporales si es que lo consiguen, sobrepasados por las mujeres en la educación y en lo que sea. Se encuentran también aislados y solos. Entonces ha habido hay todo un montón de estadísticas y de estudios que hay sobre este fenómeno que también sucede en el Japón y en otras partes, que es muy interesante, que nosotras las mujeres creo que no debemos renunciar a nada de lo que hemos obtenido. Hay que tratar de levantar la situación de los hombres, pero no tenemos por qué bajarnos nosotros. Sí. Isabel, hablemos de la edad. Tú tienes más de 80 años. 83 bien llevados. Y estás increíblemente vigente, actual, energética, espléndida, te ves por lo demás, sin ánimo de ser patera. ¿Cuál es la clave para que tú hayas podido desarrollar tu vida de esta manera y estés como estás hoy día? Mira, para la vejez, salud. Si no tienes buena salud, te fregaste, porque cualquier problema que tengas de enfermedad ocupa todo el ámbito de tu existencia. O sea, primero salud, después comunidad, no estar aislado, pertenecer a un grupo, hacer algo por alguien, tus vecinos, alguien, o sea, no estar sola. Y si tienes pareja, mejor todavía. Bueno, digo, buena pareja, porque hay algunas parejas que si uno pudiera eliminarlas, oye, sí. Debería haber una forma de veneno fácil, que no se detectara. Y la otra cosa que ayuda mucho, por supuesto, es el ejercicio. Yo voy al gimnasio todos los días, porque si no me podría mover, pero yo te podría pasar por ahí debajo. Así de flexible. Claro, pero es que voy al gimnasio. Claro, sí. Y entonces eso me ha ayudado mucho, pero en el caso mío también me ayuda mucho estar recién casada. Yo eso lo aconsejo mucho. Recién casarse muchas veces. A lo largo de la vida. A lo largo de la vida. También tú has dicho en entrevistas, Isabel, que lo bueno de esta edad es la liberación de las expectativas, de cumplir, de las responsabilidades y de estar como sintiendo que se tiene que hacer algo, ¿no? Y ser mucho más libre. ¿Se puede lograr llegar a ese nivel, podríamos decir, de lucidez antes de tiempo? Claro que sí, pero es difícil, Linda, porque la presión social es brutal, de verse bien, del taco alto, mira tus tacos, de cumplir, de ser buena mamá, de ser buena hija, tantas cosas que nos piden y que nos exigen. Pero llega un momento en que nadie espera nada de ti y ese momento es fantástico y yo estoy ahí. Tanto que la gente me pregunta cada rato que por qué sigo escribiendo, porque ni siquiera esperan que yo siga escribiendo, porque a mi edad esperan que yo esté en una silla de ruedas. Entonces, el no estar en la silla de ruedas es fantástico. Pero yo creo, Isabel, que tus lectores sí esperan que escribas la próxima novela, ¿no? O sea, sí hay mucha gente que espera muchas cosas de ti, o tu rol en la fundación, yo no lo siento o tu así. rol, no sé, como la figura que eres, querida por lectores, millones de lectores en todas partes del mundo. Gracias, pero no lo siento así, no siento esa presión. La presión que yo sentía antes de cumplir y cumplir era mis padres, de no dejarlos caer, que tuvieran todo lo que necesitaban, mi hijo, mis nietos, el trabajo. Antes pensaba que cualquier cosa que me pidieran, yo tenía que hacerla. Por ejemplo, las giras de libros, que son una maratón que puede matar a cualquiera. La última gira de libros grave que hice fue justo antes de la pandemia. Hice 6 países en Europa, después hice 23 ciudades en los Estados Unidos en 30 días y después me fui para Inglaterra. Y andaba siempre con mi nuera yo. Cuando volvimos veníamos tan enfermas que en San Francisco dijimos en el aeropuerto, nunca más vamos a hacer esto. Yo creo que trajimos el COVID a los Estados Unidos porque eran todos los síntomas y después, una semana más tarde, estaba todo Estados Unidos contagiado. Casi que fueron el caso 0. Nosotros fuimos el caso 0. Sí. Y entonces yo lo hacía porque creía que no podía decir que no. Pero después vino el COVID y no se podía hacer nada de eso. Y no pasó nada, los libros se vendían igual, nadie me echaba de menos para nada.
Entonces me di cuenta que mucho de lo que uno hace son obligaciones que uno se impone y que puedes dejarlas caer y no pasa nada. Entonces ahora siempre me hago la pregunta antes de tomar una decisión. ¿Me gusta? ¿Tengo ganas de hacerlo? ¿Es importante que lo haga? ¿Es urgente? ¿Y qué pasa si no lo hago? No pasa nada. Generalmente no pasa nada. Isabel, las personas, digamos, de más de 70 años, viven una paradoja en que muchas de ellas, no todas, pero muchas, tienen una vida bien distinta de la tuya en que tú haces lo que te gusta, decides, tienes tus lectores que te siguen, haces cada día lo que te gusta hacer. Pero muchas personas quisieran seguir trabajando y no pueden, muchas personas quisieran hacer muchas cosas y por una razón o la otra la sociedad no les da el espacio. Acá en Chile, no sé si tú supiste, pero querían jubilar a los profesores de la Universidad de Chile que tenían más de 75 años, con lo cual profesores muy importantes y profesoras quedarían fuera en plena capacidad. Pasa con doctores que los jubilan, en un montón de personas que quisieran seguir aportando y teniendo una vida que quedan fuera. ¿Cómo crees tú que se puede cambiar esa mentalidad que es tan dañina, especialmente en un momento en que cada vez las personas van a vivir más años y por lo tanto es más la cantidad de años en que hay que abrir un espacio diferente? Bueno, lo que está pasando mundialmente es que están naciendo menos niños y la gente está viviendo 30 años más, por lo menos. Entonces vamos teniendo una población cada vez más vieja. Y eso va a cambiar la cultura, y la está cambiando ya, o sea, ahora empieza a ser un problema la vejez. Ya ahora todo el mundo habla de eso, antes no se hablaba, antes uno era una abuelita, se vestía de negro y se ponía a tejer para los nietos. Ahora hay toda una vida que tienes después de eso. Y yo creo que eso está cambiando la cultura, ya está pasando en muchas partes, en Europa de partida, y en Estados Unidos también en algunos lados, donde hay cada vez más actividades y cada vez más incorporación de esa gente. El problema de nuevo es la salud, que la salud desgraciadamente también es un problema de clase, porque si tú tienes el dinero para tener buena salud, vives más largo y más sano. Y si no, mueres más temprano y pasas enfermo mucho más largo. Y eso también tiene que resolverse. Todo va como unido, ¿te fijas? Claro. Y también el cuidado, ¿no? Porque las personas que no tienen hijos, por ejemplo, de que en el futuro, ¿quién las va a cuidar? Exacto. No, alguien se tendrá que hacer cargo de ellas, cuando ya no se puedan hacer cargo de sí mismas. Es cierto. No sé cómo se va a resolver, pero la sociedad entera tiene que atacar ese problema por todos los ángulos. La cultura, la educación, la salud, el transporte, el cuidado, por todos lados hay que agarrarlo. Sí. Está pasando, fíjate. Sí. Hay más conciencia de eso. ¿Y cómo ves tu futuro, ¿no? ¿Qué te gustaría que estuviera en el horizonte de lo que viene hacia adelante para ti? Y que a lo mejor sueños que no has cumplido, cosas que quieres lograr o cosas que simplemente quieres vivir de aquí en adelante en una elección de tu destino. Nada, me puedo morir mañana feliz. He cumplido con todo, no tengo ambiciones, no tengo sueños que no haya cumplido, ni deseos que no haya cumplido. Quisiera, en lo posible, morirme antes de ponerme dependiente. O sea, que me agarre la muerte antes de yo tener que molestar a mi hijo con dependencia. Lo que es yo entiendo que es soberbia y orgullo de mi parte y que tengo que superarlo. Pero yo vi a mis padres vivir muy largo, mi mamá de 98 y el tío Ramón de 103. Necesitaban tanta ayuda, estaban tan incapacitados, unas vidas tan limitadas. No quisiera llegar a eso, realmente. Pero este es un tema que no lo puedo hablar delante de Roger porque se descompone. Él cree que va a vivir para siempre y yo también. Tu marido, claro. Sí. No quiero oír hablar de eso. Yo le digo, mira, ¿cómo te gustaría? A veces lo despierto en la noche. Porque a mí se me ocurren las cosas en la noche, a mitad de la noche, entonces lo despierto. Le digo, oye, Roger, ¿tú sabías que hay gente que cree que la Tierra es plana? Y él está dormido. Otras veces, al otro día lo desperté y le dije, mira, ¿qué prefieres, un funeral ecológico o cremación, incineración? Ese tipo de preguntas a él lo descompone, no quiere oír hablar de eso. Y menos en la mitad de la noche, ¿no? Pues no quiere. Pero mira, yo estoy preparada para todo. Sí. Y quizás pensando en este libro, en Emilia del Valle y en la búsqueda de ella y hacia dónde llega, ¿no? Al lago Pirihueco en Chile, quizás
¿Estará en el horizonte la posibilidad de volver a estar acá? Todo está en el horizonte, por supuesto. Pero si viniera a vivir de vuelta a Chile, sería allí, al sur, a esa parte donde todavía está como incontaminada por el arribismo, por el consumerismo, por el apuro de la vida apurada. Si fíjate que si tú me preguntaras, ¿qué es lo que yo cambiaría de mi vida? Bueno, muchas cosas cambiarían, me arrepiento de muchas cosas, pero lo que más cambiaría sería el apuro, eso de vivir corriendo, de no estar en el presente para gozar esto que estamos viviendo en este minuto, que eso lo aprendí con la edad, tarde, súper tarde. Bueno, Isabel, veremos si vienes entonces al lago Pirihueco y te reencuentras con vivir en Chile en el futuro. Muchas gracias por esta conversación. A ti, 1.000.000 de gracias a ti. Y a ustedes, como siempre, muchas gracias por su sintonía y nos encontramos la próxima semana.